Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Génesis capítulo 6, del versículo 1, voy a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones en renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta el versículo 8 he leído. Nosotros sabemos muy bien que en la época de Noé Dios destruyó al mundo. Porque Jehová ya estaba teniendo lamentación o algo que estaba molestando, ¿no? Resentimiento tenía en su corazón. Porque se arrepintió de lo que había hecho. Entonces, al crear al hombre Adán, ¿qué plan tenía Dios? Dios tenía un plan que dominara antemano de hombre al mundo, que multiplicara al mundo y dominara a todos los seres vivientes, como animales, plantas, todo, ¿no? Dios quería establecer a Adán como si fuera encargado de todas las cosas del mundo. Además, Dios había creado por su imagen. La imagen de Dios es espíritu. Por esa razón, ser humano, ¿no?, tenía que tener el deseo de Dios, tenía que unir con el corazón de Dios, tenía que conversar con Dios, andando con la voluntad del Señor, ¿no? Es normal. Pero en la época de Noé, todos los designios de ser humano, pensamiento de ser humano, proyecto de ser humano, estaban corrompidos y también estaban contra Dios. Por eso Dios no podía dejar, ya tenía que raer, tenía que limpiar. Ojalá que ya desaparezca todos los hombres del mundo. Así estaba diciendo.
terrible, ¿no? Porque Dios, cuando tuvo la decisión de juzgar al mundo, Dios juzgó. Ya, una vez, en la época de Noé, por medio del diluvio, destruyó completo. Se quedó solamente la familia de Noé. ¿Es cierto, no? Por medio de la familia de Noé, multiplicó, también disparció al mundo, todos los hombres del mundo. Creo que está corriendo la sangre de Noé en el cuerpo de nosotros, ¿no? Si ADN y si saca, y comparando de ADN de sangre de Noé, ya puede ser ajustado, ¿no? Porque ya porcentaje ahí, y ADN de Noé en el cuerpo de nosotros. Significa que Dios, cuando vio a los hombres del mundo que apartaron de Dios, andando en su propio camino, ya no pudo menos que destruir al mundo por diluvio. Además, en la época de Lot, Dios, cuando vio sodomitas y quería destruir por medio de fuego de azufre, es como una bomba, como bombardeando del cielo hacia la tierra, ¿no? Y ya, como explotando como si fuera atómica. Se convirtieron como cenizas completamente la tierra de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Dios tanto quiere que sean los hombres como hijos de Dios. Dios tanto quiere que vivan con la voluntad del Señor, santidad. Pero qué raro, ¿no? El ser humano estaba andando por su propio corazón. Imagínense, ¿no? Dios estaba hablando que constantemente sale mal del corazón del ser humano, dice. Pero nosotros, ¿cuántas veces estamos aceptando esta palabra? Mejor dicho, que nosotros desechamos esta palabra, porque no sale mal constantemente, sino que algunas veces o a veces, o una vez al año. Ese es el sentido de ser humano, ¿no? Porque Dios, cuando vio el corazón del ser humano, ya constantemente produce maldades. Por eso vamos a comparar la palabra de Dios. San Marcos capítulo 7, en el libro del Nuevo Testamento, San Marcos capítulo 7, el versículo 21, claramente está explicando acerca de nuestro corazón. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nuestro Señor Jesucristo tiene la vista para investigar el corazón de nosotros. ¿Qué hay? Dentro del corazón de nosotros, ¿qué hay? Solamente está acumulado el deseo de cometer toda la cosa. No hay diferencia, ser humano todos iguales. Ser humano son diferentes, la cara, algunos ya su rostro muy excelente, bonito, su ojo grande, redondo.
Pero nosotros, pequeñitos, nada más, apenas podemos ver. Y algunos, y rubio, rubia. Sí, los rostros son diferentes, distintos, pero interior se llama el espíritu. Todos iguales, todos iguales. Pues no existe como el ángel, ¿no? Aparentemente se ve ángel, pero no es así. ¿Sabe qué? Cuando vivía mi padre, ¿no? Todo el mundo en el pueblo de nosotros decía que ya el padre de Juan Kim sin la ley puede vivir, sin la ley. Es muy buena persona, así. Alababa a veces a mi padre, ¿no? Pero yo veía que mi padre siempre estaba haciendo borracho. Siempre, casi 40 años estaba haciendo borracho. No hizo daño contra la gente, pero él hizo daño contra la familia, porque siendo borracho, ebrio, ya no puede conversar con sus hijos, no podía concentrar bien para decir algo, solamente estaba siendo borracho. Qué lástima, ¿no? Aparentemente se ve la gente, alguno, como si fuera ángel. Pero esta persona, ninguna diferencia hay entre los hombres que están encarcelados por causa de matanza, por causa de robo, etc. Para Dios no hay diferencia. Porque Dios no juzga la obra, sino que juzga identidad. ¿Cuál es la identidad? Ser humano. Romanos capítulo 5, el versículo 12, busquemos bíblicamente, nosotros podemos compartir. Romanos capítulo 5, el versículo 12, así dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como dice, entró el pecado en el mundo, ya entró, no es que produce de nosotros. Desde principio entró, dice, entró. ¿Por qué entró? O sea, por ejemplo, ¿no? Adán, cuando escuchó la voz de Satanás, aunque escuchó su esposa Eva, pero ya juntaron, aceptaron la voz de Satanás, esta palabra entró en su corazón. Antes de escuchar la voz de Satanás, Eva no quería ver ni tocar el fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando ingresó la voz de Satanás, se veía fruto como codiciable y dando la sabiduría, ya teniendo gran deseo de comer. Significa que fue contaminado por la palabra de Satanás. Ya, ¿qué es el pecado? Desechando la palabra de Dios y aceptando la voz de Satanás. Luego nuestro espíritu fue contaminado, nuestro corazón fue transformado desde aquel tiempo. En Adán ya nosotros teníamos pecado, por causa de pecado contaminó toda parte de nuestro espíritu. Por eso, según la palabra de Dios, dice que espíritu muerto y también alma perdida, así dice. Ser humano no puede dividir alma y espíritu, ¿no? Los dos juntos siempre andan. Entonces, nuestro espíritu está añadiendo junto con el corazón, de fondo del corazón se levanta como si fuera agua manantial que salta, pum, 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 pum.
Cuando yo empecé a trabajar, Casa de Retiro de el terreno de Paraguay, cuando yo estaba pastoreando, ¿no? Un día yo estaba observando un lugar que estaba creciendo malayuyos altos. Por eso estaba observando que estaba teniendo humedad, también se veía pocos aguas, ¿no? Con los juntos hermanos ya estaban sacando, investigando que ya salía fondo de tierra y saltaba agua. Creo que estaba usando tractor para cavar poco más fuerte, ¿no? Uno de 2 metros. Y luego entrando algunos hermanos sacaba con pala poco a poco, porque la tierra como si fuera que piedra, pero no tanto dura, ¿no? Por eso sacaba poco a poco, pero se veía que agua pura, cristal, ya estaba saltando. Dios mío. Corriendo, saltando, al ver esta agua, yo estaba muy contento porque agua es caro. Además, este terreno se quedó donde hay montaña, es lugar alto. Wow, es natural, manantial, gratis. Por eso yo hice como pozo y derramando la agua y convirtieron ese lugar toda parte pecera donde iba a criar peces. Por eso un día yo les pedí a los hermanos para que comprara peces hembra y macho. Pero la criadera de peces no vende hembras, solamente vendía machos. Pero yo decía que ya tiene que tratar bien para comprar poco. Hembra, uno de 10 nada más, no mucho. ¿Ya? Comprando eso, metiendo hembra y macho, pasando un año, multiplicó 1000 de peces. ¿Ya? Durante casi 4 años crecieron 1.000.000 de peces. Estaba creciendo, ¿no? Por saltar agua manantial. Agua manantial es bueno, pero como si fuera que agua manantial salta mal pensamiento, el deseo carnal de nuestro corazón. ¿Es bueno o malo? Malo. Por eso contamina, dice, contamina. La gente cuando va a hacer daño, ¿sabe qué? Hay un dicho en Corea del Sur, ¿no? Al mirar producto se levanta el deseo de tener codicia, así dice. Por esa razón, ¿no? Un sabio antes de irse al mercado sí o sí tiene que apuntar, hacer la lista. Hoy ya voy a comprar esto, verdura y fruta, etcétera, etcétera. Porque por la lista debería comprarlo. Sin llevar la lista, al ver, es bueno. ¿Cuánto es? Así deme. Esto, qué bueno. Así es. Comprando todo completo ya. Más tarde se arrepiente. ¿Por qué yo compré ropa, producto? Eso. Ya más tarde se quiebra su financiera, ¿no? Más tarde va a llegar carta de banco. Tiene que pagar con impuesto hasta el próximo mes. Significa que al ver producto, cosa, se levanta codicia. Pero Dios, como dice, no codiciarás. ¿Es cierto? No codiciarás. ¿Alguien puede controlar para que no se levante de codicia? Señor, si existiera, es como una Buda viva. Eso es. Nosotros tenemos que decir, una Buda viva.
Buda es como, ¿sabe qué? Entre los budismos, ¿no? Así, mi habitable Kanzenbosal. Así dice. Significa que ser humano no existe como si fuera Buda. Porque hay un dicho en Corea del Sur, ¿no? Ese hombre, si saca excremento de su cuerpo, será Buda. Pero qué lástima, ¿no? La gente está llevando intestino, excremento, ya sucio, así dice, ¿no? Ya, Génesis capítulo 6, volvamos, ¿no? El versículo 5, ¿cómo dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así de continuo solamente el mal. Ya, pregunto, ¿en el corazón de Noé salía continuo mal o él tenía la llave para cerrarlo? Ya, no salga más, ya. Está poniendo llave. Según mi punto de vista, ¿no? Todo iguales. Noé también tenía este tipo de corazón perverso, engañoso. Pero, ¿él cómo podía recibir la salvación? Esa es mi pregunta. ¿Ustedes saben? ¿Él había cumplido mandamiento de Dios? No, en esa época no existía la ley. ¿Cómo fue? Hoy nosotros tenemos el tema, no hallo la gracia de Dios. Eso es. Por eso, acá sale una palabra excelente. El versículo 8 dice, pero. No es perro, perro es cachorro y pastor alemán, labrador, etcétera, ¿no? Animales. Pero ahora está hablando pero, es decir que son antónimos. El versículo 7, el versículo 8 son distintos. Por eso nosotros tenemos que ver desde 7, como dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ya, está mostrando gran enojo y también el juicio. De repente Dios ya iba a destruir al mundo todo completo. Pero ahora está iniciando el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hallar la gracia es muy importante. La salvación viene por la gracia de Dios. Pero ¿quién puede hallar la gracia de Dios? Es muy importante. Hoy en día también nosotros podemos hallar la gracia de Dios. Ya busquemos Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Buscando la palabra de Dios, observando cada momento. El versículo 1 y 2, ¿ya? Así pues, nosotros como labradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dios mío. Ahora
¿Cuándo puede usar ahora? Ahora es ahora. Now. This time. Now. Ahora, ya, muy importante, ¿no? En tiempo aceptable de oído. Si Jesucristo, si Dios acepta a cada uno de nosotros para que nosotros seamos justificados por la sangre de Jesucristo, ya eso es la gracia del Señor. Normalmente nosotros no podemos cumplir la ley, por eso teníamos que recibir castigo eterno, ¿no? Por la ley. Pero Jesucristo cargó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre. Por su sangre nosotros podíamos ser justificados, perdonados de todos nuestros pecados. Por eso dice que en día de salvación te he socorrido. Si Dios nos ayuda el día de la salvación, Dios iba a derramar la sabiduría para que entendiéramos el Evangelio sobre la redención eterna. Nadie puede ser salvo por su obra, pero por la gracia de Jesucristo puede ser justo ante el Señor. Wow. Noé halló la gracia ante los ojos de Jehová. También yo hallé la gracia de Dios. Ustedes hallaron la gracia de Dios. Ya busquemos la palabra de Dios. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 23, 24, los dos. Así dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya, hasta el versículo 23 dice que somos pecadores porque hemos cometido pecado, ya derrumbado gloria de Dios. Pero el versículo 24, como dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es la gracia. La redención eterna que hizo Jesucristo por su obra, por su sangre, siendo justificado. El día de la salvación, Dios me ayuda. Dios me da la sabiduría para que yo entienda el Evangelio. En esta tarde, una persona de Nicaragua me envió un texto por medio de WhatsApp, porque mi WhatsApp aparece siempre en mi predicación. Él me dijo que, pastor, yo estoy observando su Facebook personal. Siempre usted está predicando la palabra de Dios. Es maravilloso para mí. Por eso tengo interés de conversar con usted. Por eso yo le llamé. Yo recibí llamada de una persona de Nicaragua. También yo le pedí para que hiciera inscripción de la escuela bíblica Buenas Nuevas Chile, para que aprenda constantemente la palabra de Dios. Además, anoche yo estaba dirigiendo la clase especial para la iglesia de Pastora Esther Sandoval. Uno de 15 personas por ahí estaban escuchando atentamente la palabra de Dios. Ya yo estoy muy contento. Estoy muy feliz porque ahora es el tiempo de la gracia del Señor. Ahora es tiempo de aceptable. Dios está aceptando a toda la gente para que toda la gente pueda recibir la salvación gratuitamente.
También por tener guerra, pandemia, enfermedad. Mucha gente está llamando a Dios, regresando a Dios, buscando a Dios. Pero lo más importante es aprendiendo la palabra de Dios. Porque cada uno debe ser predicadores sobre la palabra de Dios, el Evangelio. Creo que Dios quiere levantar a ustedes como evangelistas, pastores. Porque Jesucristo estaba mandando a sus discípulos: váyanse al mundo, hagan discípulos por las naciones, enseñen todo lo que aprendieron. Y también denles bautismo en nombre de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo del Señor. Significa que nosotros ya tenemos la responsabilidad para hacer discípulo, enseñando la palabra de Dios. A través de nosotros muchos discípulos se levantarán en el mundo, recibirán la enseñanza de Dios por la guía del Espíritu Santo del Señor. Va a predicar la palabra de Dios para rescatar a las almas perdidas, para dar la salvación, porque ahora es el tiempo aceptable de Jehová. Agradable el tiempo para recibir la salvación, porque Dios va a escuchar, Dios va a aceptar a cada uno de nosotros. Dios nos da la gracia para que nosotros seamos justificados, santificados, también para que seamos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, nosotros podemos marchar enseñando la palabra de Dios. Dios va a salvar mucha gente. Gracias por participar en esta clase. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la gracia del Señor. Hoy nosotros podemos ver que todos los hombres del mundo tenían que ser destruidos en la época de Noé. Pero Noé halló la gracia ante los ojos de Jehová. Es como igual que nosotros tenemos que recibir el castigo eterno por causa de nuestro pecado. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Por causa de la gracia, nosotros ya recibimos la salvación. También espero que el Señor utilice cada uno de nosotros para que nosotros prediquemos el Evangelio, para que vivamos por la fe. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Así terminamos clase de evangelización número 38.